7. Hablamos con la verdad. El año 2020 no solo estuvo marcado por el COVID-19, sino que también evidenció y en algunos casos también profundizó los problemas de la salud mental de los chilenos y chilenas. Por ejemplo, patologías como la ansiedad, depresión, trastornos de sueño, eso y más. Juan Espinosa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes. Claro, algunos dicen que bueno que se terminó el 2020, un año complicado como pocos, donde justamente la pandemia nos puso en un escenario probablemente nunca antes visto, nos obligó a reinventarnos la vida cotidiana, el trabajo, los estudios, las relaciones humanas, todo esto también con un virus al que fuimos entendiendo, si cabe el concepto entender, a medida que iba justamente dejando sus estragos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero a la emergencia sanitaria, esta del coronavirus, se le sumó lo que tú ya venías diciendo, y que ya venía en alza desde hace mucho tiempo atrás, la salud mental, y que justamente este 2020 se encargó de alguna forma de profundizar. Conversamos este 1 de enero con distintos especialistas para analizar justamente cuál es el problema de la salud mental en Chile. Y la primera conclusión es obvia, es la ausencia de visibilidad de este tema. Antes de la pandemia, según cifras, habían cerca de 3,8 millones de personas con afectación de salud mental. Ahora esto afecta a más de 5 millones de compatriotas. Conversamos de esto con Alberto Larraín, es psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación Procultura. Lo escuchamos y seguimos conversando. Nosotros hablábamos de que esta era la crisis sanitaria más importante del país porque afectaba a 1 de cada 4 compatriotas. O sea, nosotros teníamos aproximadamente 3,8 millones de chilenos que tenían algún tipo de trastorno mental. Pasamos de 3,8 millones a 5 millones de personas sintomáticas. Y uno de los problemas que nosotros tenemos en el país es que sigue siendo poco visibilizado y poco considerado este tema. Nosotros terminamos finalmente el 2020 sin ninguna campaña comunicacional del tema de salud mental, por ejemplo. Ahí hay un tema no menor. No hubo campañas, no hubo puesta en escena de nadie, y también, aparte de la poca visibilidad, está la relativización de los problemas de salud mental. El que justamente se diga que andáis bipolar, que ya andáis deprimido, esas cosas son justamente relativizaciones que van afectando también a aquellas personas que efectivamente se enfrentan a un trastorno de bipolaridad o a un cuadro depresivo. Pero si esto afecta a los adultos, esto también afecta, y de manera importante, a los niños. Disculpa, Juan, sí. De todas maneras, en el caso cuando se minimiza, digamos, este tipo de trastornos, a veces llevan aparejados otras situaciones como trastornos del sueño también, o cosas que uno puede pensar, ya esto es temporal, o no se me va a pasar, qué sé yo, y se toma un poco a la ligera. Pero muchos de estos casos requieren medicación. Y ese ya es otra dificultad, porque tampoco es de fácil acceso, no es barato. Exacto. En realidad, ni las consultas ni tampoco los medicamentos. Entonces esa es una dificultad más, considerando para las personas que pueden estar con angustia, con estrés, con mucha presión, producto de, qué sé yo, haber perdido el trabajo, por ejemplo, algún familiar, y luego se enfrentan a esta otra situación que es un doble mazazo. Entonces es muy complicado. Convengamos también que hay una situación de justamente la situación farmacológica, el tratamiento, la gente que se automedica, sí, hay una serie de complicaciones que justamente van haciendo el problema de la salud mental mucho más grave. Justamente también está todo esto de la reconversión de los procesos académicos, los mismos procesos afectivos, pasar de verse, no sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas al día, a verse las 24 horas del día, a compartir en un mismo espacio algo que no ocurría habitualmente. Eso también va generando roces, estrés, la complicación también de la convivencia familiar, y en ese sentido el desafío también se convirtió en crear estrategias para contener, para regular emociones, para también ir transmitiendo tranquilidad en el entorno, porque también íbamos viendo en nuestros barrios cómo iban vecinos siendo afectados por el virus, o uno mismo. Yo en mi caso tuve el virus, y era súper complicado explicarle a un niño de 8 años que no se podía salir a jugar al parque porque probablemente nosotros podíamos contagiar
al abuelito que vive en el departamento al lado, al niño que vive en el edificio enfrente, y eso también justamente fue manteniendo y profundizando la crisis en muchos niveles. Este tiempo, que no ha sido poco tiempo, o sea, el 3 de marzo tuvimos el primer caso confirmado en Chile, pero ya veníamos desde enero, e incluso desde diciembre del año pasado, con que el virus estaba en China, que podía llegar. Todo esto nos ha obligado a flexibilizar y adaptarnos a nuevos escenarios. Y aquí hay un factor clave que destaca Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca. Preste atención a lo que dice el especialista, porque es algo súper importante respecto justamente al año 2021. Sabemos que el 2021 va a ser un año también complejo y también habría que mirarlo como una oportunidad. Ya vivimos la experiencia de un año 2020 donde no estábamos preparados. Hoy día sí tenemos esa experiencia, sí sabemos lo que puede pasar. Entonces podemos hoy día prepararnos y buscar estrategias de contención que nos permitan volver a pasar un 2021 en similares condiciones. Yo no digo que va a ser lo mismo, pero es muy difícil que volvamos a tener un año 2019, ¿no? Ahí hay un dato que es súper importante. En el fondo, los trastornos de ansiedad se producen, entre otras cosas, por el no tener certezas. El no tener bajo control las cosas. Y tener, claro, y se empiezan ahí a barajar posibilidades y todo, pero en el fondo, haber ya tenido una experiencia te pone un piso. Ok, en este escenario nos movemos. Exacto. Y eso puede ayudar. Ese también es un tema. Considerándose las cifras que hemos estado conociendo de ayer y hoy, también ya vamos viendo que el verano no va a ser muy diferente a lo que hemos tenido durante los últimos 9 meses del año. A partir de eso, otra vez, las expectativas. El ir pensando que lo más seguro podría ser no salir de vacaciones, a pesar de que justamente se dice que es necesario. También hay una cuestión de cuidarse. Ahora, la delicada situación de la salud mental lleva a la gente a otros escenarios. Estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de la angustia, pero también está el extremo, que es, de alguna forma, uno de los extremos, la ideación suicida. Uh-huh. Durante la noche de Año Nuevo también se da esta situación. Y a través de Twitter, yo me pude percatar de muchos especialistas en salud mental disponibles a las 12 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, para hacer contención justamente a personas que se encontraban en esta situación. Porque también, hay que decirlo, en la noche de Año Nuevo se da mucho que el estrés de la misma noche va generando peleas, también sumado al consumo de alcohol, al contexto que empieza a ocurrir dentro de las casas, y eso va generando una determinada situación. Y también hay otro asunto, que es la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, que también eso también genera una situación de problemas en la salud mental de los que ven, por ejemplo, la agresión o ven las peleas. No deben ser pocas, tristemente, las familias en donde el niño terminó comiendo solo anoche después de alguna pelea. Una de las especialistas que estuvo justamente dando contención a través de Twitter en la noche de Año Nuevo fue Janet Noceda. Conversamos con ella, escuche su reflexión. Hablar del suicidio disminuye los intentos suicidas. Entonces el llamado es a poder romper el silencio y la vergüenza. Mucha gente anoche me decía, discúlpame, te estoy interrumpiendo, perdón. La culpa es parte de la depresión. Entonces no sentir culpa de que chuta, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que estoy pasando por esto? Encontrar ahí un calorcito, un poco de cariño en la gente que nos rodea. Mira, justamente estamos viendo en televisión conductores se pelean en medio de un taco. O sea, eso es justamente y eso lo ven los niños, y eso después se lleva justamente a la casa, y eso también genera complicaciones. La clave finalmente para mantener una salud mental óptima de alguna forma tiene que ver no solo con los contextos y con las redes de apoyo, que eso es algo también súper importante. Tiene que ver con las atenciones en salud mental, con los recursos del Estado para esta área. Tiene también que ver con cambiar la visión de la salud mental, con terminar con la estigmatización de los problemas de salud mental, claro, y la relativización de estos. Y también tiene que ver con no tener miedo de pedir ayuda o de reconocer finalmente que existe un problema. Un consejo para terminar a nuestros auditores. Existe un fono, el de Salud Responde, el del Hospital Digital del Gobierno, 600-360-7777. Opción 1 justamente es para atención en español. Después, la opción 1 es para
consultas de salud mental. Lo que hace este fono es primeros auxilios psicológicos. Además, en el Hospital Digital, hospitaldigital.gov.cl, hay un banner, hay una cabecera que justamente permite ingresar los datos y que un especialista llame por teléfono o incluso agendar una hora a través de Zoom. Ahí hay una serie de requisitos. Hace no más de 5 minutos, justamente para corroborar que el sistema funciona, llamé por teléfono, conversé con Ingrid, una psicóloga, le mandamos un saludo, le dijimos que esto era específicamente para tener la información y para entregarla justamente a la ciudadanía, porque también entendamos que una consulta psicológica no es barata, a pesar de que justamente hay atención pública, pero también es necesario, de repente, al alcance de cuando hay, y nos comentaba, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, justamente atenciones aquí en el 600-360-7777. Buenísimo, muy importante tenerlo en vista. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Las personas y los hechos que importan cuando necesitas conocerlos. ADN Noticias 91.7. Hablamos con la